Saludos, continuamos por acá con este hermoso tema del desarrollo de esta segunda escuela, de la cual ellos creen que la iglesia será arrebatada a media tribulación, en medio de la tribulación, la llamada medo-tribulación. Seguimos analizando acá. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, que ya está la tribulación, Marcos 13, que me habla de eventos y acontecimientos de la tribulación, Lucas 21 y Apocalipsis 6, los cuales les recomiendo léanlo varias veces, analícenlo, estudienlo? Que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nótese, gran tribulación, analice, porque tribulaciones hemos pasado y vamos a seguir pasando, pero la gran tribulación no, compañeros. Pasados en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia a la escogencia que llevarán los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Por la sencilla razón que a la iglesia la levantará y la glorificará, y la terminará de glorificar es el Espíritu Santo, mientras que los escogidos los ajuntarán, no dice que los glorificarán, no, sino que los ajuntarán los ángeles. Eso lo dice Isaías 11, 11 y 12. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en el caso de nosotros que mora, en el caso de los que reciban la predicación del evangelio del reino, no hay un registro como tal que el Espíritu Santo vaya a morar en ellos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto lo dice Mateo 24, 30 y 31. El detalle está que cuando Jesús venga en las nubes del aire, cuando todo ojo le verá, hay dos detalles que hay que analizarlo, pastor. Oigan esto. Uno, la tierra hasta el capítulo 11 de Génesis fue una sola masa, y el mar fue uno solo. No como ahorita que son 5 continentes y hay 5 mares también. De acuerdo a lo que yo he analizado y he visto en las escrituras, para el momento de la segunda venida de Jesús, no está en la Biblia, no está en la guía tampoco, pero es algo que lo llevo dentro de mí. Creo yo que la tierra volverá a ser una sola masa. Eso lo creo yo. Ahora, no tengo un fundamento bíblico para mostrarlo por ahora. Sin embargo, entienda esto. Para que todo ojo pueda verlo, por supuesto, el sol se ha apagado y lo que brilla allá arriba, y estando toda la tierra en una sola masa, se puede alcanzar a ver con los ojos naturales. De no ser así, entonces Jesús, la tierra no se unirá toda en una sola masa y verán a Jesús, y los que vienen con él será a través de la televisión y todos los medios de comunicación. Porque ahorita nosotros estamos aquí, pero abajo están los chinos. Ahorita aquí es de día y allá es de noche. Y lo otro, mientras el sol esté, pues no se pueden ver las estrellas, no se puede ver otra lumbrera que no sea esa. Entonces hay esos dos análisis que los dejo ahí.
que no están en la Biblia, ni están en la guía. No hay base bíblica para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos gentiles que serán salvos, judíos y gentiles, quise decir, que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11:25. De no ser así, habría un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y las de los apóstoles que no hicieron mención del caso. Ejemplo, Apocalipsis 6, 9 y 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del Evangelio del Reino. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 y 11. Esto es el remanente de Israel, señoras y señores. Ejemplo, Apocalipsis 7, 9 y 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono. Nótese que estos son gentiles toditos de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7, 9 al 17. Los gentiles. Ejemplo, Apocalipsis 20, 4 y 6. En este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación, judíos como gentiles, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tengo entendido que esto que recibieron facultad de juzgar es la iglesia. Y vi las armas de los
decapitado por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frente, la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son esos muertos? Los muertos, señoras y señores. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que se dio de los santos. La primera que se dio en ese tiempo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, de la que él está contando, porque ya se dio una. ¿Cuál es la que ya se había dado? La del arrebatamiento. Entonces esta sería la tercera resurrección, si entendemos que es resurrección. Porque la primera, ¿cuál es? La de Cristo. La segunda, arrebatamiento. La tercera, estos individuos que están siendo resucitados para no morir jamás y nunca. Ok. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Nótese que no dice iglesia. Y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 24 y 6. Es decir, estos van al reinado como sacerdotes. Traslado después de la tribulación. Esta es la tercera escuela de la que estamos analizando en cuanto a esta área, ¿no? Traslado después de la tribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posteriormente. Los que creen esto, voy a decir irónicamente, como dijo un amigo mío, si usted cree esto, bueno, que disfrute la gran tribulación. Yo no voy para allá, por lo que yo he visto en lo que está en las escrituras. Pero si usted cree que va para allá, bueno, que la disfrute. Razones por las cuales o por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. La gran tribulación, señoras y señores, no es tribulación, es la gran tribulación. Se conoce como la semana número 70 o Gestad, de la que habló el profeta Daniel. Daniel 9, 20 y 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, kairos y trato de Dios con dos pueblos totalmente diferentes. Una cosa es el tiempo y trato de Dios con Israel en sus pactos, y otra es el tiempo y trato de Dios con la iglesia. Según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice, óigame, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escúchame, Quintero, si Dios te dijera a ti sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿a qué crees tú o de qué crees tú que Dios te está hablando? Tu pueblo, El Alto, tu santa ciudad, Villanueva. No hay otra, eso es lo que tú tienes aquí. Ok, ahora, si Dios le dice a Daniel sobre tu pueblo, ¿cuál era el pueblo donde nació Daniel? ¿Cuál era la santa ciudad? Están determinadas 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Daniel 9, 24. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío, una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determinan semanas, años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años que multiplicados por 7 semanas son 490 años. De estos años proféticos,
en semanas se han cumplido 79 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé cumplimiento a la profecía dada por Daniel, cuya semana son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico y en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con su pueblo. Se van cumpliendo las semanas. Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde ese momento se detiene, oiga esta expresión, se detiene la dispensación de la ley. Empieza a correr la dispensación de la gracia, el sacerdocio de Cristo, simulado o parecido al de Melquisedec. Ahora, ¿qué es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles? En Romanos capítulo 11, versos 1 y 25, que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se puede cumplir la semana número 70, porque en dicha semana se activa la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Según el testimonio de los apóstoles, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Por esta causa es imposible, oiga, que la iglesia pase el periodo de la gran tribulación y menos la mitad o la cuarta mitad de ella. 70 semanas están destinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, está en el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se vivirá y edificarán la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24 al 27. Es decir, entiéndanme esto. La ley o las 70 semanas de Daniel están cumplidas 69. Se abre el periodo de la gracia. Se paraliza entonces la ley. Es como el que estudia en una universidad y por alguna circunstancia le salió un negocio, tiene que irse fuera del país a, no sé, un curso, una tarea, un negocio por 2 años. Entonces, tengo una carrera universitaria, yo voy a la universidad y congelo la carrera. Luego que yo regrese 2 años, 3 años, voy otra vez a la universidad y descongelo y sigo estudiando. Algo así similar es esto de la
70 semanas que están destinadas sobre Israel, no sobre los gentiles, nada que ver con los gentiles. La naturaleza de la semana no se ajusta al carácter de Dios. ¿Cuál? La semana 70. En relación a la iglesia, en el periodo de la tribulación se va a dar lo que se conoce escatológicamente como el día de Jacob, que dicho día es de venganza, de furor, de juicio. A continuación voy a presentar algunos términos que describen la semana. Esta semana, según Sofonías 1, 15 y 18, y primera a Tesalonicenses 1, 9 y 10 y 5, 9, y Apocalipsis 6, 16 y 11, 18 y 14, 19 y 15, 1 y 16, 1 y 19, 1, esa semana es semana de ira. Y no es el pueblito que está por allá por el Tocuyo para abajo, por Maraca, allá para adentro, no. Es una semana de ira. Es una semana de juicio, según Apocalipsis 14, 7, 15, 4, 16, 5 y 7 y 19, 2. Es una semana de indignación. Isaías 26, 20 y 21 y 34, 1 y 3. Es una semana de castigo. Isaías 24, 20 y 21. Hora de prueba, Apocalipsis 3, 10. Hora de angustia, Jeremías 37. Destrucción, Joel 1, 15. Tinieblas, Joel 2, 20 y Amós 5, 18 y Sofonías 1, 14 y 18. Sin embargo, acuérdense que la palabra tiniebla tiene dos significados, ¿sí? Al igual que la palabra oscuridad, tiene el significado de efecto y el significado de estado. Tiene las dos. Ahora, todos estos acontecimientos no se ajustan al amor que Dios tiene por su iglesia. Pasar a la iglesia por la tribulación sería someterla a estas tragedias. Y según el testimonio del apóstol Pablo, nosotros no somos hijos de ira y no, sino de bendición. Entonces, todos los que quedaron en la gran tribulación les toca pasar por ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción y tinieblas. Por otro lado, si la iglesia pasa por la ira de Dios, se rompería por completo uno de los incidentes que se dieron en el Gólgota, que es el acto de propiciación, que indica calmar la ira de un Dios ofendido. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios por completo, justificados pues por la fe. Eso es para usted y para mí. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también gloriamos en Dios, o nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto está en Romanos 5, 1 y 11. El testimonio que presenta Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses deja en claro que la semana número 70 de la gran tribulación es un periodo que no tiene relación con la iglesia ni se ajusta al carácter de Dios que está a favor de la iglesia. Analicemos el pasaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se recuerda qué significa ladrón en la noche? Juicio. Para los que vienen ladrón en la noche. Ahora, el término noche aquí es estado de pecado. Entonces el juicio viene para los que están en estado de pecado. Como ladrón en la noche, no viene para usted ni para mí. ¿Por qué? Ya se lo aclaro. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, el término ellos, Pablo se está metiendo la iglesia aquí o la está execrando. Ellos, es decir, otros compañeros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nótese que no dice no escaparemos, no escaparán, es decir, son otros. Mas vosotros, hermanos, no estáis, no dice estén en tiniebla, es decir, usted no está en tiniebla, usted está en ¿qué? Estado de luz, usted está en luz, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Usted es hijo de luz? Sí, y yo de Petro también, pero espiritualmente somos hijos de luz. En el ámbito terrenal usted sabe de quién es hijo, pero en el ámbito espiritual también sabe de quién es hijo, ¿no? Ok. Hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen estado, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. ¿Cuál es la única esperanza que tiene la iglesia? El arrebatamiento, porque todo lo demás ya lo tenemos por fe. Como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, oiga, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Tesalonicenses 5, 1, 8 y 9. Hay quienes dicen, para alegar que la iglesia pasará por la gran tribulación, que es la escuela que estamos estudiando, que Dios librará a la iglesia de dicha tribulación apoyándose en Apocalipsis, donde Dios dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir, oiga, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Vamos a estudiarlo. Para descartar este error doctrinal, es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje que no se ajustan al carácter de Dios. Tiene relación con la iglesia o al carácter que Dios tiene con la iglesia. Entre ellos tenemos los vocablos, oiga, prueba, moradores y guardar. Analicemos estos términos. El término prueba, existen dos en el griego para hacer referencia a ella. Tiene diferentes significados y valores. Pasemos a definirlo. Dokimazo es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. El texto sagrado, cuando se utiliza este término, siempre se da para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, indicando que Él nunca prueba para destruir, sino para edificar y bendecir. Eso es dokimazo. Peirazo es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, destruirte, aniquilarte, sacarte de curso. En los pasajes bíblicos, cuando se utiliza este término, se hace para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. El término que se utilizó en el pasaje antes mencionado, ¿cuál es ese? Apocalipsis 3:10, para hacer referencia a la prueba
que vendría sobre los moradores de la tierra es peirazo. La prueba peirazo viene con la finalidad de ¿qué? Acabarte, destruirte, hacerte pedazos. Por lo tanto, no tiene nada que ver ni guarda relación con la iglesia, porque la iglesia participa, es de la prueba doquimazo, señoras y señores. Ahora, este peirazo no se ajusta al carácter de Dios y menos si se trata de su iglesia. Por tanto, dichos moradores no tienen relación con la iglesia. ¿Cuáles moradores? Los de Apocalipsis 3:10. Moradores. Hay varios términos en el griego para hacer referencia a la morada, de los cuales analizamos tres. Oikeo hace referencia a los que moran en el aspecto general sin hacer ninguna clasificación, distinción. Paroikeo da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. Katoikeo tiene la idea de permanencia en sí. Esto es lo que ha hecho de la tierra su morada permanente, identificándose, ajustándose a su sistema, al comercio, religión y política y cultura. Y creo que usted y yo, en cuanto a esta final, es decir, creo que usted no está conforme con la política que se lleva aquí en la tierra, ni está de acuerdo con el comercio, ni está de acuerdo con la cultura, porque ahora le quieren vestir sus niños de diablo danzante y cuantas cosas más. Ahora, Katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3:10 para hacer referencia a los moradores de la tierra, que usted no tiene nada que ver con eso. Cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por su característica propia. La iglesia fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, viene de los cielos. Nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Guardar. El término que se utilizó del griego es tereo, que aunado a la preposición que se consigue en el pasaje indica excluirte de la prueba, por lo que se declara en el pasaje, lo que quiere decir es: yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La preposición dice: te guardaré, libraré de la hora. Oído, no en la hora. ¿Sí? De la hora, no en la hora. Entonces quiere decir que nuestros amigos que defienden la tesis o la escuela de pensamiento de que la iglesia pasará por la gran tribulación, etimológicamente están como Roy Yechín, el agua, indicando que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella y no dentro de la prueba, dejándote en ella. El término tribulación se utiliza en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de prueba en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarían por causa de la predicación del evangelio. Mateo 13:21, Marcos 4:7, Juan 16:33, Romanos 5:3 y 12:12, y segunda a Corintios 1:4 y segunda a Tesalonicenses 1:4 y Apocalipsis 1:19. Pero nunca se utilizó el término compuesto gran tribulación. Es decir, nosotros como iglesia hemos pasado y vamos a seguir pasando tribulaciones, indiscutiblemente, pero no gran tribulación, señoras y señores. Para referirse a la iglesia, ya que según el testimonio de Jesús,
es una tribulación, oiga, que no la ha habido ni la volverá a haber. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, pregunto, ¿usted vive en Judea? Ajá. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, es decir, en el techo arriba, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, oye, esto pareciera que está muy bueno para nosotros, ¿verdad? No vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Ahora pues, que vuestra huida, oiga lo que viene, no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Tiene usted que ver con día de reposo? ¿Tiene la iglesia que ver con día de reposo? No, que reposamos es otra cosa, después de trabajar no. Porque habrán entonces, oiga, gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver. Eso es lo que dice Mateo 24, 15 y 21. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿en qué tiempo, momento y lugar se darán ciertos acontecimientos de Cristo relacionados con la iglesia, tales como el bimá, los galardones, las bodas del Cordero? Según el testimonio de Jesús y el del apóstol Juan, estos acontecimientos se darán en el cielo, paralelo con la gran tribulación. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, es grande en los cielos. ¿Dónde se van a repartir los galardones? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nótese que no dice de Israel. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros. Apocalipsis 19, 17. Por lógica y por secuencia, se debe entender que el juicio de la iglesia y las bodas se darán en el cielo, ya que el juicio le antecede a los galardones y las bodas les suceden a los galardones. Es decir, si los galardones se dieron en el cielo, es lógico que el juicio que le antecede a las bodas que le sucede se darán en el cielo también. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6? Los cuales tratan en forma paralela y específica el tema de la gran tribulación. La escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. Este es otro pastor. Otra escuela que niega ahora el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizarlo. Surgimiento de esta escuela. La posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now. Ellos creen que la iglesia fue llamada a hacer adelantos del establecimiento del reino milenial. Tal posición es falsa y descartada por Jesús en sus enseñanzas. El
afirmó con toda veracidad que su reino no es de este mundo, por lo que quiso decir que él no reinaría bajo este sistema, ni es el tiempo de Dios para tal acontecimiento. Jesús rechazó, oiga, toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como lo tal. Ahora, esta escuela la vamos a desarrollar en nuestra próxima clase, porque se nos fue el tiempo y no la queremos dejar a medias. Sin embargo, puedo aclarar algunas cositas por acá. El hecho de que Jesús rechazó el que lo asumieran como rey, no quiere decir que usted en un pequeño territorio no pueda ser un líder de un consejo comunal, un líder de una parroquia, un líder de un municipio, un líder en un estado y así sucesivamente. De lo que usted y yo tenemos que estar claro es que aunque nosotros como iglesia gobernemos el consejo comunal y todos seamos de la iglesia, y así sucesivamente las demás autoridades, Cristo determinó que un día va a levantar la iglesia, esté gobernando territorialmente o no esté gobernando territorialmente. Y de paso, el gobierno que usted y yo podemos ejercer es territorial, no es cosmocratos, es hemoneo. Hemoneo, un territorio, un sitio que usted está asignado. Porque, por decir algo, el consejo comunal el consejo comunal tiene un territorio y la comuna tiene los territorios que tienen varios consejos comunales, pero siguen siendo territoriales. Usted se va de aquí a Barquisimeto y usted allá ¿qué es? Un ciudadano común y corriente. Al igual que el gobernador de aquí, de al lado, Portuguesa, viene para acá, aquí es un ciudadano común y corriente. Él es gobernador allá, en su hemoneo, estado portuguesa, pero aquí no es gobernador. Entonces, esa es la parte que usted y yo debemos de tener, que podemos asumir áreas de gobierno local, como usted gobierna su casa, como gobierna su finca, o como lo gobiernan en su caso su finca, cualquiera de las dos es bueno. Eso lo saben ustedes por allá. Entonces, entendamos esa parte, que no estamos negando que la iglesia pueda tomar posesión de algunas áreas, pero entender que aunque la iglesia tome lo que tome y esté muy bonito y esté muy chévere, la iglesia con todo eso va a ser arrebatada. Entonces algunos dicen, pastor, pero eso no tiene sentido. Una vez que yo estoy gobernando el consejo comunal, otro está gobernando la comuna, otro está gobernando el municipio, otro la gobernación, y todo lo tiene la iglesia. Eso no tiene sentido que Cristo venga y la levante y se la lleve. Bueno, tampoco tiene sentido, pastor, que Cristo acabe con todos los incrédulos en su segunda venida. Uno los manda al lago que arde con fuego de azufre, los otros los tira al desierto, y Cristo se monta a reinar por 1000 años. Y al cabo de los 1000 años, al comienzo de los 1000 años, el diablo fue atado, pero al final de los años va a ser soltado y sale a engañar a las naciones. Y viene la cuarta y última guerra mundial. ¿Tiene eso sentido? No, pero eso lo decidió Dios así. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que haga como nosotros creemos o queremos? Ahí se las dejo. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase.